tal? Muy buenos días, yo soy Kimberly Armengol, bienvenidos a Energía MX. Hoy tengo el agrado de saludar a Abril Moreno. Ella es directora general de Perceptia 21, quien nos va a platicar acerca de distintos temas en este momento que son muy importantes para el sector energético, como las renovables y también el llamado electrolinazo. Abril, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, Kim. Muchas gracias por invitarme al programa. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, ante los cambios que está viviendo el sector energético nacional, ¿podrías compartirnos tu visión sobre el panorama para la electricidad y los renovables en el país? Empezaría por una cuestión, un contexto internacional que me parece que es muy importante que visualicemos hacia dónde va el mundo y por ende hacia dónde tiene que ir México, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es que hay tres retos que tiene que enfrentar el mundo en general y obviamente México. Uno es que tenemos que generar energía accesible, asequible y sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Acceso es para todos, que todos tengan acceso a la energía, que sea asequible, que podamos pagarla, que sea a un precio competitivo, sustentable, que pueda llegar a otras generaciones, que no nos acabemos el mundo en ese sentido. La siguiente es la transición energética, que podemos avanzar hacia la transición energética y mitigar las emisiones de gases invernadero y de carbono. Y la tercera sería lograr una eficiencia energética y el ahorro, es decir, un mundo sostenible o un México sostenible. Entonces, para esto, ¿cómo está México en este momento? Bueno, pues creo que vamos en sentido contrario a esto. ¿Por qué digo que vamos en sentido contrario? Porque vamos a empezar que si bien el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno habla sobre acelerar las políticas, acelerar la transición energética y sobre todo en materia renovable, vemos que en la práctica ha sido algo completamente diferente. ¿A qué me refiero a esto? Lo que se está haciendo es impulsar, el objetivo de este gobierno es generar una mayor producción petrolera, generar un sistema de refinación más fuerte. Por ende, nuestro petróleo maya es muy pesado. ¿Y qué pasa con este petróleo? Que genera muchos altos contaminantes en los combustorios. Azufre, diésel, el combustóleo tiene mucho azufre, disculpa. Entonces, estos dos petrolíferos se están utilizando en las termoeléctricas de la CFE y esto genera una alta contaminación. ¿Y qué está pasando con el sector de renovables? Pues todo lo contrario a lo que se estaría pensando. En principio podemos hablar de que se suspendieron las subastas eléctricas, la cuarta subasta de largo plazo, se suspendió la subasta de transmisión de las líneas de Oaxaca al centro del país y Sonora, a Baja California a Sonora, y se metieron, bueno, antes de esto también se trataron de hacer a los lineamientos de los certificados de energía limpia, también se trataron como de fingir y decir que con las hidroeléctricas, con lo que se genera, eso ya era generación o energía nueva, y no lo es, se tienen que meter renovables. Y finalmente, pues la parte de los acuerdos de confiabilidad, el de SENACE y el de CENER, que pues van en contra en principio violan la Constitución, en segundo violan algunas leyes también en el proceso de cómo lo llevaron a cabo, y en tercero desincentivan la inversión privada y golpean de alguna forma al mercado de renovable, ¿no? Entonces, pues esto claramente lo que estamos viendo es que vamos en sentido contrario a lo que se está viendo en una tendencia internacional, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, hablando de la suspensión de los acuerdos que significaban un llamado electrolinazo, ¿cómo podemos decir que es un avance en la transición energética? Lo que yo te podría decir es que la respuesta que ha tenido el empresariado y las organizaciones ambientales internacionales, Greenpeace y otras que han estado abogando por esto, han tenido un logro en materia de suspensiones, algunas definitivas, otras temporales, pero no se ha llegado a la consecución de ya la final, es decir, a un amparo definitivo. Entonces, eso yo no puedo decir que ya sea un hito o un paso hacia la transición energética, ni tampoco se haya logrado ganar ya esto en la materia. Todavía el sector de renovables, si bien ya puede operar, de todas maneras todavía
sigue la incertidumbre de qué va a pasar en tribunales, si se van a dar el amparo o no. Ahora, para que se haga una transición energética, yo te podría poner algunos puntos principales de lo que necesitamos para la transición energética a un corto plazo y quizás otros a un mediano plazo. En un corto plazo veríamos en principio que el gobierno se apegue a la Constitución, que se garantice que haya certidumbre jurídica, que haya un piso parejo, que continúe la apertura de mercados como está en materia de la Constitución en este momento, que no haya un reinicio de los monopolios, que se reinicien las subastas eléctricas, que haya una modernización en el sistema operativo del SENACE, porque esto nos va a ayudar mucho para que para que las renovables puedan entrar sin ningún problema y que además haya un mayor almacenamiento o un impulso al sector de almacenamiento eléctrico, que eso también nos va a ayudar en la parte meteorológica, por ejemplo, que haya un fortalecimiento de los sistemas meteorológicos, que todo esto paulatinamente va ayudando a que las renovables vayan entrando pian pianito, ¿no? Que se minimice, por ejemplo, el impacto o el consumo de combustóleo, el de diésel, que hagamos esta transformación. Esto no quiere decir, que es bien importante, que vamos a dejar de utilizar el petróleo, más bien que el petróleo se deje de utilizar para el sector automotriz o de transporte, porque no solamente es el automotriz, sino también es el naviero, y tal vez en algún momento se llegue al de la aviación, y que se utilice más bien en el sector de la petroquímica, que se haga una innovación, un cambio en este sentido. Esto es a corto plazo. Y en un mediano plazo creo que también es muy importante que empecemos a trabajar con el impulso de la electromovilidad, que haya armadoras ya de carros, de automóviles eléctricos en el país, porque esto no existe, que haya que se desincentive el uso también de lo que son los automotores, los coches o los motores de combustión eléctrica, de combustión interna, que se utilicen lo que les llaman las smart grids, que son todas estas redes inteligentes, ¿no? Que vayamos hacia la digitalización, que tampoco lo hemos visto, y que quizás podamos empezar también con proyectos de hidrógeno en un momento dado en el país. Estos pasos sí implicarían la transición o el avance a la transición energética. Eso sí significaría. Pero por el momento, esta parte que vemos en materia jurídica y que hayan ganado las suspensiones, simplemente es un paso más muy afortunado para que no se frene todo el avance que ya había en materia de renovables y de una incipiente aún transición energética en el país. Sin duda. Y bueno, estamos viendo también nuevas acciones, como la aprobada en Tamaulipas para gravar a las empresas más contaminantes. ¿Cuál consideras que va a ser el impacto de esto? ¿Podrá ser un ejemplo positivo para el resto del país? Yo lo divido en tres puntos. La parte política. Obviamente, esto es una reacción, una respuesta a la política del gobierno federal en este momento, ¿no? Entonces, sabemos que hubo una conformación de un bloque de 8 gobernadores que están en contra de las actuales políticas. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas grandes inversiones ya en materia de renovables en sus estados. No nos vayamos lejos. Tamaulipas es el segundo lugar en energía eólica en el país, con un factor de planta impresionante, que todavía tiene un crecimiento en materia eólica tremendo. Entonces, obviamente, estas nuevas políticas pues afectan, ¿no? Aquí yo lo que diría es que se tendría que lo más conveniente es que se pudiera llegar a una política federal, que de esa política federal bajar y se implementara a los estados, pero bueno, obviamente derivado de cómo está la política o la visión, la ideología del gobierno federal actual, creo que esto va a ser muy complicado. El segundo punto es en la parte económica, que como te digo, las inversiones están en este sentido en los estados.
Tamaulipas pues fue el número 1 en esto, entonces van a tener una afectación muy severa en materia de inversiones si es que se para la operación de las renovables, obviamente. ¿Qué es lo que diría yo? Bueno, pues lo primero es que debería comentaron ellos que no se va a trasladar al usuario final el costo, porque ¿qué pasa? Es un poco como el autoabasto. Cuando si tú les metes un impuesto y además metes un impuesto a las empresas, pues ¿qué va a pasar? Que van a decir, bueno, mis productos van a ser más caros. O si en cambio van a meter mayor infraestructura para no tener que pagar el porcentaje de los impuestos, pues de todas maneras van a invertir mucho y entonces eso se va a trasladar al productor. Entonces lo que sería interesante es ver cómo el gobierno del estado de Tamaulipas disminuye o frena esto para que no se traslade al usuario final o al consumidor final, por una parte. Por otra parte, creo que en muchos países lo que han hecho con que le llaman el tax carbon o el impuesto verde es hacerlo paulatinamente para que las empresas puedan tener poco a poco la oportunidad de invertir e ir cambiando sus instalaciones. Ojalá sí lo hagan porque no desconozco cómo se va a hacer en este sentido. Otro tanto es que la recaudación no va directamente al Estado, sino va hacia apoyos sociales y en materia ambiental. Entonces también esto sería muy interesante ver cómo lo va a manejar el Estado de Tamaulipas. Pero nuevamente vuelvo a que es una cuestión política y también de una afectación real que tienen en el Estado de Tamaulipas. Por ejemplo, hay cerca de 10 o 11 centrales eléctricas, de las cuales el 63%, solamente 2 son de la CFE, Altamira y Emilio Portes Gil. Y estas 2 solamente generan el 63% de las emisiones del estado de contaminantes. Más aparte tienen una refinería, la Francisco I. Madero, obviamente de Petróleos Mexicanos, que todos los días vemos grandes humarolas de contaminación. Entonces, obviamente también esto es una cuestión es una cuestión política, pero sí es una cuestión de salud, que ese sería el tercer punto, la parte social y la parte ambiental, que finalmente el Estado debe de garantizar los derechos humanos y los derechos de salud y medio ambiente, de un medio ambiente sano a la población. Y que justo para allá va la corriente internacional. Exactamente, que es lo que platicábamos en un principio. Entonces, me parece que es un muy buen paso, nada más hay que ver cómo va a ser el mecanismo, cuál va a ser la metodología y ojalá poco a poco los estados puedan avanzar hacia ese sentido. Definitivamente creo que eso es lo que se debería de hacer y se debe de mitigar a través de este tipo de impuestos a las empresas para que cambien y mejoren sus emisiones de carbono, ¿no? Y de emisiones de gases invernadero. Justo por el bien de todos. ¿Cuál es tu visión y las expectativas para el mercado energético hacia el próximo año y los siguientes? Nuevamente, creo que vamos a estar en un tire y afloje. Todo se va a resolver en tribunales. Desafortunadamente, esto es lo más triste de la materia. O sea, no es que haya un Estado de Derecho que rija y que el gobierno federal diga vamos a regirnos y no vamos a guiarnos por la Constitución y por las leyes establecidas actualmente, ¿no? Entonces, todo se va a seguir rigiendo así. Desafortunadamente, sabes que hace poco salimos del ranking de las empresas que son se buscan de los países que se buscan para la inversión energética. Ya salimos de aquí y aunque en el TEMEC ahorita en la reunión de Washington se haya prometido inversiones, me parece que va a ser muy complicado porque realmente el gobierno federal tiene otra visión completamente diferente y no está de acuerdo con la participación de las empresas privadas en materia de renovables. Ese es el quid de todo, ¿eh? O sea, la realidad es que no quiere que haya empresas privadas en esto y quiere nuevamente fortalecer a los monopolios del Estado. Y además, otra cosa es que, como te dije, todavía vamos a generar más combustible y a dónde lo vamos a vender cuando no hay realmente, es tan contaminante que es muy compleja la venta. Entonces, se tiene que hacer un autoconsumo. Entonces, y también lo vemos, te comento por último, es en la reunión que tuvo la secretaria de Rocío Nale
con la Agencia Internacional de Energía, pues también fue muy vacua, la verdad, en el sentido de que es lo que primero anunció, que habían unos lineamientos ya para impulsar las renovables, los cuales pues todavía no los leemos, ¿no? No los hemos sentido ni palpado. Y por otra parte dijo que la forma para mejorar la transición energética era que vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y madereros, que la verdad, bueno, sí es algo muy positivo, pero pues no lo es todo. Y la última, que es me parece que la más interesante, es que vuelven a nombrar a las renovables como intermitentes, cuando hay mecanismos, como ya comentamos, con las que se pueden mejorar las renovables y meterlas perfectamente al sistema eléctrico nacional. Y bien ella decía que vamos a necesitar el gas natural como un backup, como un respaldo para las intermitentes. Pero te cuento, el 81% del gas natural que utilizamos es de importación, viene de Estados Unidos. Eso no implica la seguridad energética, todo lo contrario. Y si nosotros tenemos recursos tan importantes como el sol y el aire, esto nos ayudaría realmente a mantener una seguridad energética. Que no veo mal que venga el gas natural, porque tenemos al vecino, el principal productor del mundo de gas natural, y el precio es muy bajo. Pero si nos vamos con la parte ideológica, pues importar 81% del gas natural no es seguridad energética, ¿no? Eso también te podré comentar. Entonces, me parece que las expectativas, pues no creo que no creo que cambien mucho, la verdad, las cosas en un corto plazo. Solamente el 2021 creo que es lo más importante, que se logra hacer, que a través del voto se logre una correlación de fuerzas, o sea, lograr equilibrar la correlación de fuerzas en el gobierno, entre los tres niveles de gobierno, y entonces se puede hacer un cambio de políticas públicas. Eso es lo más relevante, de lo que creo que puede llegar a pasar. Vamos a estar muy al pendiente. Abril, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Creo que México se tiene que seguir subiendo, tiene que estar subido al tren de la transición energética, definitivamente. Y que se tiene que cambiar, que tenemos que es importante que se visualice que el petróleo, o sea, no debemos de olvidar el petróleo, que va a seguir, lo tenemos que seguir utilizando, pero en otras áreas, que necesitamos un mix energético, que las renovables no se satanicen, y que no es cierto que son las intermitentes. Hay formas de que se logre equilibrar la generación eléctrica y subirla perfectamente al sistema eléctrico nacional, sin que haya una afectación, y que se pueda garantizar la energía para todos, ¿no? Entonces, yo sí, mi punto es ese, simplemente subámonos al tren de la transición energética. Lo necesitamos hoy, esta generación y nuestras generaciones futuras, y el 2021 logramos equilibrar las fuerzas para que haya políticas públicas que le convengan a todos y no solamente al sector público. Y que estemos en concordancia, ¿no? con la tendencia internacional, por supuesto. Definitivamente, Kim. Muchísimas gracias, Abril Moreno, por haber estado con nosotros aquí en Energía MX. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy agradecida y mucho gusto. Gracias, y acompáñenos en la próxima emisión. Mantener la confiabilidad de tus activos e incrementar la disponibilidad de tu planta se complica cuando enfrentas múltiples problemas a la vez. Esto impide que tu planta opere en condiciones óptimas, y además ubicar a los responsables y comunicar la información necesaria generalmente es un desafío. Ante retos como el anterior, Emerson presenta Plant Web Optics, una nueva plataforma de gestión de activos diseñada para un entorno de trabajo alineado con la industria 4.0. Al mostrar en un solo lugar datos de los activos que requieren atención, como los equipos rotativos, de instrumentación, de control, de proceso y válvulas, genera una visión holística que permite conocer en qué estado se encuentra tu planta. Además, Plant Web Optics pone a disposición del personal los KPIs que requieren en el momento que los requieren, ya sea en una computadora de escritorio, laptop o dispositivo móvil. Esto acelera la toma de decisiones, la comunicación entre áreas o departamentos y por lo tanto la productividad. La información necesaria en el momento preciso, a la hora correcta. Esa es la promesa de Plant Web Optics.